Marcelo, recién escuchábamos justamente y hacíamos referencia a esta situación de cómo está el foro de abogados y en estas publicaciones que había hecho nuestro invitado, el doctor Marcelo Arancibia, a quien ya vamos a presentar, justamente en que la sociedad sanjuanina ya no ve de la misma manera el foro de abogados. Y el otro tema importante, ¿no? Político, porque un vicegobernador que fue electo no asume, un vicegobernador que dijo que iba a ser candidato a pedido del gobernador y que por supuesto que iba a asumir si ganaba, pero claro, ahora dice, no asumo porque me lo pidió el gobernador. La verdad que todos estos temas importantes para tratar con el doctor Arancibia, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Marcelo Arancibia. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares, Daniel Núñez te saluda en la Cronista de la Mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, bien, un placer estar con ustedes. Te agradecemos por tu atención, como siempre, Marcelo, sabiendo que venís de una audiencia, Marcelo. Marcelo, estás peinado, ¿cierto? Sí. Después de la tomadita de pelo que nos han hecho el 26 de octubre, ¿no, Marcelito? Bueno, a ver, uno lo toma con gracia, y sí, pero el daño... Y sí, pero a ver... Claro, el daño que se le hace a la institucionalidad, a la credibilidad de la política, es enorme. Somos... Donde, bueno, durante 20 años
estuvimos resistiendo que el peronismo no tomara el control del foro de abogados para ponerlo a su disposición, a sus servicios políticos, para poder capturar sin cuestionamiento el Poder Judicial, donde muchos colegas justicialistas utilizaron el foro como un trampolín para llegar a la magistratura. Bueno, vemos que el gobierno de Orrego está haciendo lo mismo con el foro. Lo quiere capturar con funcionarios públicos, que me parece muy bien que sean funcionarios, pero la mayoría de estos colegas ya no litigan, claro. Pero bueno, quieren llevarle en bandeja el foro al gobernador para que disponga, y bueno, seguramente va a pasar lo que pasaba en la época del justicialismo. Estos colegas, si llegan a ganar, y bueno, mañana ahí tenés la fuente para designar jueces, fiscales, etcétera. Entonces se termina desnaturalizando, corrompiendo, ya no una institución como el foro, sino un órgano de poder como es la justicia. Después, bueno, terminamos advirtiendo que el Consejo de la Magistratura es una farsa, los que llegan no es por idoneidad, sino por acomodo. Bueno, acá se está construyendo las bases de ese acomodo, porque si gana la lista del oficialismo provincial, y sí, acá tenés la fuente para después designar magistrados constitucionales, como sucedió con el peronismo. Sí, claro, por eso es que, claro, por eso es que un grupo de colegas hemos dicho no, y hemos reaccionado. ¿Cómo lo irá? Y bueno, veremos cómo reaccionan los colegas, si los colegas están dispuestos a validar este modelo del acomodo, de que el Estado se meta dentro de instituciones civiles como el Foro de Abogados, o no. Veremos cuál será el resultado. Ahora, nosotros lo hacemos sabiendo que esto es lo correcto, y que no hay que bajar estas banderas de la independencia de las instituciones de la sociedad civil, como es el Foro de Abogados, y que, bueno, hay que resistir que el Estado se meta en estas organizaciones, que es el foro, pero también son los clubes de barrio, las uniones vecinales, los centros jubilados. Si te descuidas, bueno, terminan copando todos estos espacios, y deja de ser una sociedad democrática para tener un color autoritario. Y esto es lo que, aunque parezca grandilocuente o exagerado, lo que se está discutiendo en esta elección del Foro de Abogados. Comentaste, Marcelo, bueno, en estas publicaciones que has llevado adelante en los últimos tiempos en las redes sociales, con relación justamente a las elecciones que hoy está viviendo el Foro de Abogados. Algo que me llamó mucho la atención, que creo que tenés mucha razón, cuando comentás justamente, ¿no?, que la sociedad sanjuanina ya no ve el Foro de Abogados que existía antes, el desprestigio que de alguna forma socialmente tiene esta gran institución que es el Foro de Abogados, que ¿no? Se lo han sabido ganar, claro, como es el dicho. Claro, el desprestigio que se han sabido ganar, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, el foro ha dejado no solamente de representar a la abogacía, a los colegas, sino ha dejado de ser una institución interesante o respetable para la sociedad sanjuanina. No tiene absolutamente nada para decirle a la sociedad. Un foro de abogados totalmente copado, primero por el peronismo y ahora por el orriguismo. Para eso escuchemos los partidos políticos y no al foro. Claro. Bueno, recordemos que el actual presidente hizo público abiertamente que iba a recurrir no a los abogados de un color político, sino a un partido político. Hablamos del bloquismo, para sumar votos para las elecciones oficialistas que se están llevando a cabo en el día de la fecha. O sea, más integración con la política imposible, ¿no? Lamentablemente, y uno lo puede ver, y con mucha tristeza, con muchos colegas, insisto, durante 20 años resistían la captura del foro por un gobierno, como hoy facilitan que esto perdure con otra fuerza política. Esto es lo lamentable. Claro. En definitiva, cuando eran del color político, claro, no de ellos, estaba mal, pero claro, como ahora el color político es el de ellos, está bien, ¿no? Como dice Cipolín en Cambalache, en el mismo lodo todos manoseados, ¿o no, Marcelo? Es un republicanismo alternativo, o sea, o intermitente, claro. Si es el peronismo el que afecta a las instituciones republicanas, son lo peor del mundo. Ahora, si lo hacen ellos, está bien. Claro. Esa doble moral, ese doble rasero, bueno, explica por qué somos una sociedad
con tantos problemas políticos, económicos y sociales. No somos capaces de tener la misma conducta, la misma actitud frente al mismo fenómeno. Claro. Esto es un fenómeno que se puede ver mucho en la sociedad argentina. Vos fijate que los otrora republicanos que marchaban en contra de Cristina, cuando ven que Milei hace lo mismo que Cristina, lo justifican. Claro. Y muchos peronistas que fueron incapaces de ver en su espacio, en su gobierno, las barbaridades que hacía Cristina, ahora la ven en Milei y se rasgan las vestiduras. Entonces esa doble moral no contribuye a que, bueno, tengamos una sociedad o al menos una dirigencia capaz de resolver los problemas eternos que tenemos los argentinos. Efectivamente. Pensás que el resultado de las elecciones del 26 de octubre pasado, donde el oficialismo local perdió, más allá de que haya mantenido el cambio justamente del legislador que renovaba, el que perdió un legislador fue el peronismo que ganó las elecciones, pero bueno, así se dieron los números. Pero este resultado de haber salido segundo el oficialismo tiene que ver con esto de que no asuma el que ganó, en este caso el doctor Martín, y fíjate, ¿no? Una tramulla, porque, a ver, le correspondía al tercero por una cuestión de género, que era el bloquista Rizzo, que también ha renunciado para que la banca de él no sea ocupada por un peronista, porque él llegó con la compañía del peronismo hace 2 años atrás, y por eso va a la suplente, que es, no recuerdo el apellido, pero es la actual secretaria que tiene el gobernador de la provincia. La verdad que como que el club de amigos cada vez se consolida más, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el resultado electoral del 26 de octubre tiene que llamar la atención a los 3 principales frentes, o si querés agarrar un cuarto frente, que es el caso de las cuartas alternativas, pero vamos por parte. A ver, en el caso del oficialismo provincial, ya hay que decir que han perdido entre el 23 y el 25 20 puntos electorales, sí. Un montón. Sí, eso lo han perdido. Deberían, porque ellos se presentaron acá como una tercera línea a la polarización de cristinistas y mileístas. Entonces debieran preguntarse por qué han perdido ese respaldo electoral de aproximadamente un poco más de 20 puntos, porque bueno, tal vez estas cosas, ¿no? La falta de cumplimiento de los compromisos electorales, porque el gobierno de Orrego es una continuidad del gobierno de Uñay y de Gioja con menos plata. Claro. Tal vez la única política distintiva o diferente ha sido la de subsidiar el boleto estudiantil y docente, pero es una política basada fundamentalmente en el subsidio. Claro. Es decir, son gobiernos que hacen gestión con plata, y esa plata la destinan a subsidiar. Esto es la cuestión. Ellos tendrían que preguntarse, bueno, ¿qué ha pasado que han perdido tantos votos en 2 años? Ya no se lo pueden atribuir al fracaso de Juntos por el Cambio en las elecciones nacionales del 2023. Estos votos los han perdido ellos. Claro, sí. Después, bueno, tener un peronismo que está en un 33%, muy lejos de la cifra que han sabido sacar en la provincia de San Juan. Es un partido que no pudo mantener el éxito de ese 33%, porque a la semana, cuando vino la votación para el fiscal general de la Corte, terminaron demostrando que están desunidos. Y un partido que nadie conduce, que están desunidos, no puede ganar unas elecciones generales, o se le va a complicar muchísimo. Y después tener la Libertad Avanza, que si bien las encuestas maliciosamente decían que iban a sacar muy pocos votos, sacaron un diputado nacional, pero ellos han estado en el 25%, muy lejos de lo que ha sacado a nivel nacional los libertarios, que ha sido 41%, de hecho, muy lejos de lo que se ha sacado en otras provincias donde la estrategia ha sido similar, poner un candidato poco conocido, livianito, decían ellos, para que la gente votara a Milei y no al candidato. Bueno, esa estrategia demuestra que en San Juan Milei tiene el 25% de los votos, muy lejos del 41% que ha tenido a nivel nacional, o que ha tenido, por ejemplo, en Córdoba, en Santa Fe, donde también apostaban a un candidato desconocido. No debiera la Libertad Avanza considerar que ha tenido un buen resultado. Los 3 espacios no han tenido un buen resultado electoral. Y a las primeras, después de las elecciones, bueno, demuestran esta falencia. Uno, no poder votar en conjunto en la legislatura,
como ha pasado con el peronismo, y el otro no puede haber mantenido la palabra de que no iba a ser un candidato testimonial. Entonces, bueno, lo que tenemos es un escenario complicado, abierto, para el que entienda lo que está pasando en la sociedad y, bueno, logre ganar las elecciones del 2027. Marcelo, siguiendo en línea con todo lo que estamos charlando, a ver, porque acá comenzamos hablando de que la vara alta debe estar para todos, porque si criticamos a los varones del conurbano que se presentaron en estas elecciones en forma testimonial, 25, algunos también de Juntos por el Cambio hicieron lo mismo. Santil, claro. Adorni, Yaldo, también hay que criticar a Fabio Martí. En definitiva, qué poco que vale la palabra, ¿no, Marcelo? Bueno, por eso lo que se ha hecho no es gratuito. No es gratuito para la credibilidad de las instituciones, de la política, y seguramente va a tener consecuencias. Acá el único que falta que todavía pise un palito y demuestre que no está a la altura de las circunstancias ha sido la Libertad Avanza. Claro. Pero bueno, y yo insisto, con el 25% de los votos no debieran estar contentos, sino tendrían que estar muy preocupados porque están lejos del 41 que sacó a nivel nacional ese espacio político. Esto que ha sucedido, y bueno, con toda esta tramulla política, estas nuevas alianzas que se han formado, con una figura presidencial, si bien es cierto, sacó casi el 26% del electorado, no es menor tampoco, cuando se pensaba que iba a sacar mucho menos, yo le calculaba 14, 15 puntos y sacó 10 puntos más de mis cálculos, pero lo cierto es que la figura de Javier Milei llevó un diputado más de la provincia de San Juan, pero se viene una segunda mitad de año, no de año, sino de periodo para el gobierno de San Juan, donde se van a tener que tratar temas muy importantes en nuestra Cámara, más de estos que están durmiendo, como la ley de transporte, que nadie la quiere tocar, porque se tocan muchos intereses de ex funcionarios, o de ex amigos, o amigos de ex funcionarios. Bueno, no se va a tocar esa ley, va a quedar como está, vamos a seguir con la misma problemática del tránsito en lo que se refiere al transporte público de pasajeros, fundamentalmente en taxi y remis. Pero se vienen las elecciones generales y nosotros tenemos un sistema de lemas que fue muy criticado por el oficialismo actual, y nada hablan desde el oficialismo. Faltan 23 meses para las elecciones, 23 meses. Nada hablan de modificar este sistema, porque si le convenía a uno, ¿por qué no le puede convenir al otro, no? Bueno, el capítulo de la ley de lemas fue derogado, incluso llamativamente por un proyecto del uñaquismo. Eso ocurrió a fines del 2024. En realidad, San Juan no tiene un sistema electoral sancionado por la legislatura. Eso está vacío. Hay un vacío que hay que resolver en el 26. Esperemos que sea con tiempo y que permita un debate para saber cuál es el mejor sistema electoral que se va a dar a la provincia. Pero bueno, el gobierno provincial no ha hecho absolutamente ninguna modificación a las instituciones populistas que heredó de Gioja y de Uñac. Las ha conservado todas, y en este caso electoral la iniciativa la tuvo incluso los creadores de la misma ley que terminó perjudicando el peronismo, como fue la ley de ley. Claro. Ahora bien, habrá que ver cómo se va a hacer. A mí lo que me preocupa es que subyacen esto espacios políticos donde los partidos son inexistentes, es decir, las candidaturas no surgen de abajo hacia arriba, sino que la impone quien tiene liderazgo en cada espacio político. Está claro que en el caso de Cambia San Juan, ese liderazgo es indiscutido en la figura del gobernador. El peronismo tiene esta crisis porque, bueno, nunca se resolvió si lidera Uñac o hay resistencia con Gioja, y ahora aparecen unos nuevos emergentes como el caso de Munizaga, Gramajo y Andino. Pero bueno, está claro que Uñac tiene serios problemas de conducción porque, bueno, no logró mantener
mantener a la tropa alineada en la Cámara de Diputados cuando llegó la hora de votar por un fiscal general. Claro. Entonces, bueno, ese problema de liderazgo dentro del peronismo subsiste. Tendrán que ver cómo lo arreglan. En el caso de La Libertad Avanza, bueno, eso directamente lo resuelve Karina Milei, ni siquiera se resuelve en San Juan. Claro, sí. Entonces, bueno, si este es el sistema electoral, a ver, si esta es la política real de quién digita las candidaturas, lo del sistema electoral termina siendo una cuestión decorativa, porque podés tener internas abiertas, internas cerradas, paso, ley de lema, lo que se te ocurra. Lo cierto es que una persona va a definir quiénes van a ser los candidatos, y esto va matando de a poquito la democracia. Si hay algo, me da la sensación a mí, que ha generado el fenómeno de Mandami en Nueva York, es el sistema electoral del Partido Demócrata y a su vez del Partido Republicano. Ahí las conducciones de los partidos no obstaculizan ni bloquean la posibilidad de las renovaciones o la presentación de candidatos outsiders, como en el caso de Mandami. Si no hubiese sido así, si se hubiese aplicado el sistema político, la cultura política argentino-sanjuanina, bueno, Mandami nunca hubiese sido candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York. O el propio Trump, por ejemplo. Claro, hubiese sido el que diga el establishment político de estos partidos. Entonces, bueno, creo que la reforma electoral tiene que ir de la mano de un cambio político que lo veo muy difícil a corto plazo. Marcelo, te hago la última. Bueno, esto de admirarse el muerto del degollado, lo que tuvimos hace y está ahora en la justicia, 20 años de kirchnerismo, fue horrible. Pero no dicta mucho de lo que está pasando ahora en algunos organismos del gobierno nacional, como por ejemplo discapacidad. El nivel de corrupción es tremendo, ¿no, Marcelo? Bueno, a ver, es imposible que no la haya si vos no modificás el esquema de control y el sistema de contrapeso entre los poderes. Claro. Si vos impedís que la comisión investigadora de Libra pueda acceder a toda la documentación o a los testimonios, y bueno, que se repita el hecho el día de mañana es más que posible. Entonces, bueno, acá lo que ha hecho Milei, entre otras cosas, es desarmar un sistema de control que vos dirás, bueno, ¿qué sirvió en la época del kirchnerismo? Sirvió de mucho, porque durante el kirchnerismo, si no hubiese sido por esos sistemas, hoy Cristina no estaría condenada o no se estaría llevando a cabo el juicio de Cuadernos, entre otros juicios de corrupción. Entonces, bueno, hay que ver todo lo que se ha hecho, el sacar a la UIF, a la cuestión de anticorrupción de partes querellantes, de las causas de la justicia, bueno, todo eso termina repercutiendo. Yo no creo que el gobierno nacional se preocupe en mejorar la calidad de controles para evitar estas cosas. No, yo creo que todo lo contrario. De hecho, me preocupa mucho. De hecho, se está conociendo, a ver, había un personaje que estaba condenado por la justicia, con condena y todo, y estaba en el Andés, ahí, el tal Calvete, que nos venimos a desayunar de que está preso ahora, pero por una condena de proxenetismo, por ejemplo, Bueno, si vos no modificás los sistemas, por ejemplo, de contrataciones de compra, siempre va a estar corriendo el riesgo que te aparezcan estos Calvete que, por lo que se sabe, han estado no solamente en el gobierno de Milei, sino también en los gobiernos anteriores. Sí, llegó por Macri. Fernández, dicen que llegó, Macri. Exactamente. No, dicen que con Fernández, bueno, aparentemente lo que dice Españolo en los audios, esto es verdad. Tengo acá una yunfla que estuvo con Macri, que llegó con el macrismo. Ahí aparece este personaje Calvete, que sinceramente era el verdadero, digamos, jefe de ahí, era el que le decía a esta hay que darle tanto, a aquel. Español estaba pintado aparentemente. Bueno, y tenés esos personajes que uno no, si no saltan estas causas de corrupción no te enterás, pero por ejemplo tenés otros más refinados y más públicos, como el caso de Manzano. Claro, sí. Y ese está con todos los gobiernos que han pasado. Manzano, y te agrego otro más, Cotino Siglia. Bueno, entonces el tema pasa por cómo mejorar la calidad institucional, los sistemas de controles para evitar
que estas cosas sucedan, y no veo que sea una de las preocupaciones del gobierno de Milei. Sí, claro. Está más preocupado por ahí otorgando la cruz de claro, sí, a un cantante, a un a ver dónde va a poner la carita a nivel internacional, y más si se junta con Donald Trump. Bueno, ellos tienen una teoría, los libertarios, y es que la medida que el Estado desaparezca en cuanto a las regulaciones, reglamentaciones, etcétera, la corrupción va a ir desapareciendo. Claro. Lo cierto es que en los países donde se ha ido por esa vía, el resultado no ha sido el esperado. Claro. Entonces, como esto es un tema tan serio, tan delicado, bueno, habría que ver cómo hacer para que, ya sea con un Estado más regulador o menos regulador, no sea difícil hecho de corrupción, y si ocurran, tener una justicia rápida para castigar y sancionar a los responsables. Esto es el gran fracaso que tiene nuestro país, nuestra provincia. Sí, exactamente, controles y justicia, ¿no? Efectivamente. Te hago una pregunta a nivel internacional. Caso Einstein, que es un revuelo a nivel, sobre todo en los Estados Unidos, ¿le puede costar muy caro a Trump? Bueno, si no clarifica, la gente en Estados Unidos va a pensar que está oscureciendo todo. Claro. Y si bien Estados Unidos se ha convertido en el país más bananero del mundo, claro, todavía ahí se sabe en la sociedad norteamericana de reacciones éticas y morales frente a presidentes que se creen selles. Así que veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que Trump ha firmado, no lo hizo de la manera tradicional, pública, con todo un espectáculo, un show como suele hacer, pero ha firmado un decreto para que se dé a conocer lo que se sabe del tema de este personaje nefasto, ¿no? Que yosa a muchos poderosos, ¿no, Marcelo? Estamos hablando de víctimas que se cuentan por cientos, ¿no, Marcelo? Sí, y de todos los colores políticos, de varios sectores de poder económico en Estados Unidos. Puede hacer que se llegue a la verdad y se sepa. En Estados Unidos ha dado ejemplo de que eso es posible. La verdad que sí. Muchas veces la justicia ha dado ejemplos que lamentablemente en la Argentina no se dio. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, tu atención y estar siempre predispuesto, ¿no?, a analizar la situación política nacional, provincial, jurídica de lo que está pasando hoy con estas elecciones en el Foro de Abogados. Le deseamos suerte a la lista que vos has apoyado. Sabemos que no sos candidato ni estás en ningún cargo, pero estás apoyando a abogados independientes justamente de la provincia. A la lista 3. A la lista 3. Bueno, te deseamos toda la suerte a vos y a toda la gente de la lista 3, toda la suerte del mundo, y como es de costumbre, la micrófono de Radio Bala de los cronistas de la mañana a tu disposición. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Fue Marcelo Arencibia charlando con los cronistas de la mañana, 12 horas 53 minutos, Daniel. Ya nos